Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema el pago por consignación. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo al pago por consignación, pago indebido y el pago indebido, aplicando este conocimiento al caso concreto. Ahora vamos a ver el pago por consignación. El artículo 2055 dice, págase por consignación haciéndose depósito de la suma o cosa que se debe. El 2056 dice, la consignación podrá hacerse ante el juez local de lo civil o ante notario. El artículo 2057, la consignación tiene lugar, 1, cuando el acreedor no quiere recibir la cantidad o el bien que se le debe. Aquí podemos estar frente a una deuda de un banco. Usted solicitó un crédito con el banco, con el BDF, y usted le dijo que quería comprar un vehículo. El banco le presta la plata para comprar el vehículo y usted puso en garantía el vehículo, ¿verdad? Pero usted se atrasa mucho y ya tiene 4 o 5 cuotas y el banco le dice, mire, usted no me puede pagar, yo no le puedo recibir 2 cuotas, usted me debe 5. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ir a consignar la plata, porque el banco no se la quiere agarrar. O dar el vehículo como dación en pago para extinguir la obligación. 2. Cuando el acreedor fuera incapaz de recibir el pago al tiempo que el deudor vaya a hacerlo. O cuando el acreedor está ausente. 4. Cuando fuere dudoso el derecho del acreedor a recibir el pago y concurrir en otras personas. Es decir, no puede uno entregar una plata a una persona que uno no conoce, ¿verdad? A menos que el acreedor te diga, va a llegar mi hermano, yo le estoy autorizando que usted le pague, ¿verdad? A exigirlo del deudor o cuando fuere desconocido. 5, cuando la deuda fuera embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiera exonerarse del depósito. ¿Ah? Y cuando se hubiera perdido el título de la deuda y cuando el deudor del precio, ¿qué es eso? Y cuando el deudor del precio de inmuebles adquiridos por él quiera redimir las hipotecas con que se hallaren grabadas. El artículo 2058 nos habla de que el juez o el notario levantará un acta en que se expresará la cantidad o cosa debida y el ofrecimiento de que ella hace el deudor al acreedor y la designación del lugar o persona. Aquí estamos frente a que usted puede hacer la consignación en el juzgado o notarialmente, ¿verdad? El artículo 2059, el acta será notificada al acreedor y si está ausente, a su representante. Y si no tiene representante conocido, a cualquier autoridad local. Si la cantidad o el valor del bien debido no excede la suma en Córdoba equivalente a $1,000 de los Estados Unidos de América, es también competente un juez local de lo civil. El artículo 2060 nos habla que la consignación no tendrá la fuerza de pago si no concurrieren en cuanto a las personas, objeto, lugar, modo, tiempo, todos los requisitos sin los cuales el pago no puede ser válido. No concurriendo estas circunstancias, el acreedor no está obligado a aceptar el pago. Por eso podemos ver nosotros un juicio de consignación. Usted dice, el banco no me quiere agarrar las 2 cuotas porque yo no le puedo pagar las 5. Entonces voy a consignar el pago. O sea, esa es una consignación parcial a la deuda. Usted no está cancelando la deuda, ¿verdad? Entonces, si el banco dice, yo no puedo aceptar, por ejemplo, usted dice, voy a consignar el vehículo porque no lo puedo seguir pagando, tengo 5 cuotas. Si el banco dice, no, yo niego, impugno y rechazo la consignación hecha por el señor fulano de tal porque no estoy de acuerdo. Yo le presté $16,000, el carro tiene una depreciación, solicito un perito para que valore la depreciación del vehículo para ver cuál es el saldo insoluto que esta persona debe. Entonces, ahí es donde se opera la oposición en el juicio de consignación. Estamos frente a una oposición en un juicio de consignación, ¿verdad? Y cuando ya hay oposición, ustedes saben que se vuelve ordinario el juicio. Nos vamos a la vía ordinaria. El artículo 2061 nos habla que la consignación que no fuera impugnada por el acreedor surte todos los efectos del verdadero pago. Exacto. Si el acreedor no protesta y calladito acepta lo que aquel le está dando,
le da, porque aquel dice, le doy el vehículo al BDF como dación en pago. ¿Qué significa? Se está extinguiendo la obligación, ¿verdad? Ahora, si fuera impugnada por no tener todas las condiciones debidas, surte los efectos del pago desde el día de la sentencia que la declare legal. El artículo 2062, si el acreedor no impugnare la consignación o si fuere vencido en la oposición que hiciere, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a cargo del deudor si retirar el depósito o si la consignación se juzgare ilegal. El artículo 2063 dice que mientras el acreedor no hubiera aceptado la consignación o no hubiera recaído declaración judicial, teniéndola por válida, podrá el deudor retirar la cantidad consignada. La obligación en tal caso renacerá con todos sus accesorios. ¿Ah? Si el acreedor no acepta la consignación o no hubiera recaído declaración judicial teniéndolo por válida, podrá el deudor, es decir, en ese momento el acreedor no se da cuenta de que usted consignó. Entonces, el deudor puede perfectamente bien retirar la cantidad que consignó y la obligación en tal caso renacerá en todos sus accesorios. El artículo 2064 dice, si ha habido sentencia declarando válida la consignación, el deudor no puede retirarla, ni con consentimiento del acreedor en perjuicio de sus codeudores o fiadores. El 2065 nos dice que si declarada válida la consignación, pues entonces el acreedor consiente en que el deudor la retire, no puede, para el pago de su crédito, aprovecharse de las garantías o seguridad que le competían y los codeudores y fiadores quedarán libres. El artículo 2066 dice que si el bien se hallara en otro lugar que aquel en que deba ser entregado, es a cargo del deudor transportarlo a donde debe ser entregado y podrá hacer entonces el ofrecimiento al acreedor para que lo reciba. Ahí estamos claros, ¿verdad? Si tiene que entregar el bien, tienen que ponerse de acuerdo o de antemano ya se habían puesto de acuerdo a dónde iba a ser entregado este bien. Si el bien debido fuera indeterminado y a elección del acreedor, el deudor debe hacerle intimación judicial para que haga la elección. Si rehusare hacerla, el deudor podrá ser autorizado por el juez para verificarla. Hecha esta, el deudor debe hacer el ofrecimiento y consignación al acreedor para que la reciba. Es que estamos hablando aquí de una deuda indeterminada. El bien es indeterminado, ¿no? No podemos determinar el bien. Entonces, el deudor, ¿verdad?, es autorizado por el juez para verificarla. Entonces, hecha esta, el deudor debe hacer el ofrecimiento y consignación al acreedor para que la reciba, como en el caso de la deuda de un cuerpo cierto. El artículo 2068, cuando en virtud de requerimiento judicial se manda que una persona entregue una cosa o cantidad determinada, el deudor podrá hacer el pago llevando el bien o cantidad al juzgado y el juez, si el acreedor no la recibiera, la mandará a depositar en persona de su confianza para que produzca los efectos de la consignación. ¿Verdad? Ahora vamos a entrar a ver el pago indebido. El artículo 2066 nos habla que el pago por error de hecho o de derecho, verifique un pago, puede repetir lo pagado si prueba que no debía. Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición, contra el que a virtud del pago ha suprimido o cancelado de buena fe un título necesario para el cobro de su crédito, pero puede intentar contra el deudor las acciones del acreedor. El artículo 2070 es inaplicable. El artículo 2071 establece que se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni siquiera una obligación puramente natural. El 2072 nos habla que si el demandado confiesa el pago, el actor debe probar que no era debido. Pero si aquel lo niega, corresponde al actor probarlo, y probado se presumirá indebido. El artículo 2073 nos habla de que el que de buena fe recibe una cantidad indebida está obligado a restituir otro tanto. Si lo ha recibido de mala fe, pues entonces también
debe los intereses o frutos desde el día en que lo pagó. Y el que ha recibido de buena fe un bien cierto y determinado debe de restituirla en especie, si existe, pero no responde de las mejoras o pérdidas, aunque hayan sido ocasionadas por su culpa, sino en cuanto se haya hecho más rico. Con todo, desde que sabe que el bien fue pagado indebidamente, se somete a todas las obligaciones del poseedor de mala fe. Recuerden que cuando las cosas se hacen por negligencia, imprudencia, dolo de mala fe, tenés que pagar. Esa es la regla general. El artículo 2074 establece que el que de buena fe ha vendido el bien cierto y determinado que se le dio como debido, es solo obligado a restituir el precio de venta y a ceder las acciones que tenga contra el comprador, que no lo haya pagado íntegramente. El artículo 2075 dice, el que pagó lo que no debía, pues no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe a título oneroso. Cuando hablamos a título oneroso es que el tercero poseedor de buena fe compró, por eso dice que tiene el título oneroso, lo compró y está poseyendo el bien de buena fe, pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier título gratuito se la restituya si es reivindicable y existe en su poder. Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de su causante. El artículo 2076 es también pago indebido la entrega de una cantidad mayor o menor de la que se adeuda por un error numérico que no ha sido rectificado. Estamos hablando de que si usted debía, usted o dio de más o dio menos. El artículo 2077 dice que el que de mala fe recibe el pago en caso de pérdida o enajenación del bien, debe de restituir el valor real de él y en caso de haber deterioro, pues indemnizarlos también. Aunque la pérdida o deterioro proviniera de caso fortuito, estamos hablando de que puede haber un terremoto, a menos que se probare que lo mismo hubiera acontecido estando el bien en poder del propietario. El artículo 2078 nos habla que en cuanto a las mejoras hechas en el bien por el que recibió el pago, se estará a las disposiciones generales, ¿verdad? El artículo 2079 dice que los pagos efectuados por una causa futura que no se ha realizado o por una causa que ha dejado de existir o los que han tenido lugar en razón de una causa contraria a la ley, el orden público, las buenas costumbres o los que han sido obtenidos por medios lícitos pueden ser repetidos. Sin embargo, si el objeto del contrato constituye un delito o un hecho contrario a las buenas costumbres, común a ambos contratantes, pues ninguno de ellos va a tener acción para reclamar el cumplimiento de lo convenido, ni tampoco la devolución de lo que haya dado. No se le va a poder devolver, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el objeto del contrato constituye un delito. Si solo uno de los contrayentes fuera culpable, podrá el inocente reclamar lo que hubiera prestado sin estar obligado a su vez a cumplir lo que hubiera prometido. Muchas gracias. Es todo por el día de hoy. Pasen muy buenos días.